encomendamos en tus benditas manos. Enséñanos, Dios, ahora a entender que el mejor camino que nosotros podemos tener en cualquier situación y mucho más en tiempos de pandemia, Señor, es la obediencia a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, vamos a buscar el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, y vamos a ir al capítulo 14, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Yo tengo, esta Biblia está grandota, ¿verdad? Pero tengo una Biblia más grande todavía que la trajimos del Salvador, es la que usábamos allá para predicar, pero no nos cabe. Aquí está muy grande, pero está preciosa y me trae unos recuerdos, pero increíbles. Gloria a Dios. Vamos a ver, pero Juan, capítulo 14, y vamos a leer de ahí los versículos del 15 en adelante. 14, Juan capítulo 14, versículos del 15 en adelante. Vamos a comenzar. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 en adelante. Y vamos a comenzar y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Señor, háblanos al corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta tarde, mis queridos hermanos, es obedeciendo por amor. Fíjense que el Señor se revela. Nosotros vemos en la Biblia, de hecho en Deuteronomio 29 dice que lo revelado es nuestro y lo que no es revelado es de Dios. Entonces Dios nos va proveyendo cada vez más conocimiento de Él, cada vez más entendimiento de su palabra, para que nosotros vayamos teniendo una vida que más se apega a lo que Él quiere. Sin embargo, de manera contraria como sucede con la ciencia, cuando la ciencia hay un descubrimiento, ese descubrimiento es la base para un descubrimiento más y descubrir cosas, y llegamos a este tiempo increíblemente que la ciencia ha crecido, pero exponencialmente, y seguirá creciendo cada vez más. No se desechan los descubrimientos pasados, sino que son la base para ir desarrollando más. Sin embargo, no funciona, no pasa lo mismo. Desgraciadamente, no pasa lo mismo en el corazón de los creyentes. Debería de ser que nosotros tomáramos los conocimientos. La palabra de Dios es la misma, no puede ser nueva, es la misma. Pero nosotros tuviésemos de base los conocimientos de las épocas pasadas, y nosotros ir creciendo y creciendo cada vez más y aprendiendo más de Dios. Sin embargo, si nosotros vemos y agarramos un grupo de personas de diferentes iglesias y empezamos a evaluar su conocimiento bíblico, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que desear, y que en lugar de ir creciendo va disminuyendo. Y al disminuir el conocimiento, disminuye también la obediencia. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué tenemos que ser obedientes. Entonces ahora, el tema de esta tarde lo que intenta es mostrarle a usted que debemos nosotros de obedecer a Dios, porque es lo que más nos conviene definitivamente, pero no hacerlo por temor ni por conveniente, sino que lo vamos a hacer por amor. Las dos cosas son aplicables, el temor y la conveniencia, pero en esta tarde queremos hacerlo por amor.
Por amor, así es. Lo más importante y es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que nos surja ese deseo, que nosotros busquemos el conocer del Señor día a día, pero que no sea aquella práctica de temor, así como nuestros padres, nosotros tenemos que obedecerlos a ellos por amor, no por temor, porque algunas veces nosotros obedecemos a nuestros padres porque les tenemos pánico o porque siempre han ejercido una fuerza coercitiva, pero que nos lleva al temor. Y nosotros siempre que nuestros padres nos piden algo, lo hacemos por puro temor. Y entonces, pero el Señor nos enseña en su palabra, y esto es lo que vamos a ver este día, pastor, cómo obedecer por amor. Amén. Que esa es la voluntad de Dios, que lo amemos, no porque nos digan que Dios es celoso o porque no, por las consecuencias de la desobediencia a Dios, sino que nosotros vamos a obedecerlo con mucho amor. Y vamos a ver, no me quiero adelantar. Fíjense que no solo para adelantar. que tenga una idea, dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Todos tenemos sus mandamientos, pero los guardamos, dice, ese es el que me ama. ¿Verdad? La relación con Dios siempre es de amor. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y dice, y me manifestaré a él. A él. Si algunas veces nosotros decimos, bueno, o algunas personas dicen, no se siente en X lugar o yo no siento, pero no toman en cuenta que no existe una comunión entre ellos y una relación de obediencia con Dios por amor. Qué tremendo, ¿verdad? Porque culpan a otra persona de la distancia que ellos provocan delante de Dios. Dios no va a estar peleando con usted, mi hermano. Perdóneme, Dios no va a estar peleando con usted. Si usted está desobediente, pues Dios solo se aparta, Dios solo se hace a un lado. Y deja, dice la Biblia, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, Él solo se aparta. Y solo deja que usted reciba la consecuencia de la desobediencia. Entonces, y también ahí estamos. Dios manifiesta su fidelidad para con nosotros cuando nosotros estamos bajo su voluntad de obediencia. Amén. Vamos a ver. Y fíjense que, y esto es de tomarlo en cuenta porque Dios tiene pleno control. Amén. Nada, oiga, nada se ha salido de las manos de Dios. No se vaya a perder el domingo. El domingo tenemos un tema bien bonito, bien importante. Porque todo depende del conocimiento que nosotros tengamos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia está tan alejada o por qué la iglesia anda siguiendo y creyendo un montón de cosas? Porque no conoce de Dios. Sabe de Dios, pero, por ejemplo, no entiende sus atributos principales para poder verdaderamente saber quién es Dios. Y cuando las cosas van mal, nos enojamos y nos decepcionamos de Dios, cuando nosotros deberíamos de decepcionarnos y enojarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque es esa distancia lo que nos provoca. Entonces, si ya vimos nosotros que es importante y que es indispensable obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver el punto no es ese ahora, porque yo creo que no hace falta mucha exposición como para saber que los cristianos debemos de ser obedientes al Señor. Ahí usted ponga sus barbas en remojo, sus acciones en su propio juicio, para que Dios no lo enjuicie, ¿verdad? Entonces, pero ahora el propósito de esta tarde es cómo usted y yo podemos obedecer a Dios, que a veces tanto nos cuesta, por amor. Ese es el punto que queremos desarrollar ahora. Amén. Así es que vamos a comenzarlo entonces. Y nuestro primer punto, ¿cómo obedecer por amor? Amén. Vámonos a Salmos 1. Salmos, el libro de los Salmos, el libro más grande de la Biblia, más extenso, mejor dicho, de la Biblia. Era conocido como el himnario de los hebreos, escrito en su gran mayoría por el rey David. Los demás él los compiló, los recopiló si usted quiere. Así que estamos en el Salmo 1, vamos a leer 2 versículos allí, ¿verdad? Dice el Salmo 1, versículos 3 y 4. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hablando, por supuesto, el Salmo 1 habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni en silla, ni estuvo en camino de escarnecedores, ni en silla de, no, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí que nosotros debemos de buscar al Señor, ¿verdad? Y debemos de obedecer al Señor. Y aquí el versículo 4 nos enseña. No así lo... 3 y 4. El 3 y 4. Ajá. Será como árbol plantado junto a las corrientes. Voy a leer desde el 2, pastor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, dice. Esa es una de las promesas que nos tiene el Señor. Si nosotros nos deleitamos y nos gozamos en el Señor. Fíjense, amados hermanos, esto, ay, pastor, pero es que a mí me cuesta la palabra, a mí que me pongan, y ya hablando de tipos de música, o no, yo me gozo en Netflix, yo no escucho la palabra porque a mí me gustan las series de Netflix que se han puesto buenas y que no sé qué. Entonces, el problema, amados hermanos, es que hemos cambiado el enfoque, ¿verdad? Y estamos trabajando por la retribución inmediata. Pero el sabio, el que verdaderamente es sabio, trabaja para la retribución posterior, que es la mejor y la más duradera, ¿verdad? Usted se siente bien dándole gusto a la carne, pero inmediatamente la carne le trae el producto y nunca le va a dar paz y nunca le va a dar alegría. Pero cuando usted se enfoca en lo que es mejor para usted, siempre el trabajo es un poquito más largo, pero su pago es mejor. Y en la medida que usted comience a escarbar en la bendición de la palabra, ¿verdad? Usted la va a ir conociendo. Mire, cuando uno conoce a Dios, lo que inmediatamente sucede es que uno le llama la atención la grandeza de Dios, le llama la atención el amor de Dios y comienza uno poco a poco a enamorarse de ese Dios. Y conforme va leyendo la palabra, Dios, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nos va dando el deseo de ir leyendo más y conocer más de la palabra de Dios. Y ya no es solo la delicia de meditar en la palabra, sino que es un gozo el conocer día a día. Me decía alguien, pero es que a mí no me gusta leer y yo lo que hago es escuchar alabanzas. Pero no todas las alabanzas, lastimosamente, están inspiradas en la palabra de Dios. Sí, y luego la consecuencia es que venimos y decimos, como dice la palabra de Dios, y no lo dice así. Trayendo una porción de la palabra. Sí, ahora estábamos hablando con alguien de eso, lo trajo como que fuera la palabra, y y yo le dije, no, espérese, un momentito, la alabanza puede decir eso, pero eso no es la palabra de Dios. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, ¿verdad? La canta Cristín de Clario, que dice, no sé qué palabras decir para que provoquen que me ames más de lo que me aman, dirigiéndose a Dios. Ese es algo imposible, eso es una herejía. El amor de Dios es increíble, es grande, y Dios no nos puede amar más ni nos puede amar menos. Y no importa lo que usted haga, Dios le ama. Tanto nos ama que mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, eso lo trae el desconocimiento de la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, usted lo que conoce es al escritor de la Biblia, es al actor de la Biblia. Y el Señor nos pide que meditemos, que nos deleitemos en su palabra de día y de noche. Fíjense que, por ejemplo, voy a poner un caso. A mí no me gustaban yo sé que se va a oír tonto, pero es un ejemplo. A mí no me gustaba, primero el café no me gustaba. Aquí por mi chuli es que yo he tomado café. Y otra cosa que no me gustaba eran las sparkling, ¿verdad? Las bebidas con ¿cómo se llama? Carbonatadas, con soda. No me gustaba. Pues decían que tenía sabor, pero era más aquello.
pero poco a poco empecé a leer que sí tienen cierto beneficio, entonces comencé yo a probarlas y poco a poco le empecé a hallar el gusto. El alcohólico, por ejemplo, el borracho, yo recuerdo, yo fui alcohólico, que la primera vez que yo tomé una cerveza le sentí una cosa tan horrible, tan amarga, pero por estar con los amigos comencé a seguir tomando la cerveza y lo ridículo que es que la cerveza es exageradamente amarga, pero llega un momento en que está tan inmerso en la bebida que uno la prueba, mi amor, uno la prueba y uno dice, hasta dulcita está. O sea, es ridículo pues, porque eso es amargo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos metemos a algo y comenzamos a probarla, nuestro cuerpo comienza a hallarle el gusto. Ahora, si eso pasa en las cosas del mundo, ¿cuánto más pasará en el Señor? Mientras más nosotros aprendamos del Señor, más nos vamos a ir deleitándonos en Él. No es el deleite primero, el deleite viene después, ¿verdad? El deleite viene después y después se vuelve un poquito amargo cuando choca con nuestra carne. Por eso es que le dijeron a Juan, vea, cómete el rollo. Va a ser dulce a tu paladar, pero va a ser amargo en tu vientre. ¿Por qué? Porque remueve un montón de cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, al principio yo entiendo eso, me pasó a mí y me ha pasado un montón a todos los que nos hemos querido aprender del Señor. Nos tenemos que meter a la palabra, oiga bien, a la palabra. Algunos, como tú dices, se meten a las alabanzas, no, métase a la palabra. Lea la palabra, repase la palabra, tenga tiempos meditando la palabra y ya va a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a que usted se comience a enamorar de lo que la palabra de Dios dice. Y en el capítulo... Sí, yo quería agregar algo más. Obedecer por amor es un deleite porque yo ponía el ejemplo, a mí con temor yo me bloqueo y cuando me están pidiendo que obedezca por temor, pero cuando yo encontré, ese es mi caso, mi ejemplo, posiblemente el suyo no sea así, pero cuando yo encontré en la palabra de Dios que yo podía obedecer por amor y cuando empecé a leer la palabra de Dios y empecé a leer las palabras que Él decía y por qué yo debo de obedecer por amor, llegó una gran paz a mi corazón y entonces comencé a deleitarme y a gozarme en el Señor. Y primero que ahí también nos hace una promesa que dice que prosperaremos, dice, amén, sí, amén. si nos deleitamos en ella. Pero también estamos en el Salmo 37:4, nos da otra promesa. Fíjense que ocupa una palabra bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decir? Para el nuevo o para el no creyente es una palabra risible, ¿Sí? que no se ocupa en esto porque nunca al nuevito y al incrédulo, nunca le gusta la palabra de Dios, nunca le gusta escuchar la palabra. Pero por amor, pastor, es mucho más fácil porque no hay una lucha entre la carne y el espíritu. Correcto. Porque lo más difícil es morir día a día a mi carne y sobreponerme. Pero cuando yo hago las cosas por amor, ya no se sobrepone la carne sobre el espíritu. El Espíritu Santo nos va enseñando día a día a caminar y a deleitarnos y a gozarnos en su palabra. Ajá, y eso es como el amor de los hijos o como ¿Sí? el amor con alguien. No es por control remoto, ¿verdad? No es por redes sociales, así no hay mucho amor. O el sujetarse al esposo. Sino que el amor viene por la convivencia. La convivencia. Entonces cuando nosotros nos metemos a la palabra y aprendemos a conocer a Dios y convivir con Dios a través de la palabra y irle dando espacio a Dios para que Él se vaya manifestando que su palabra es verdadera, que su palabra es fiel y como nos muestra su palabra, Él nos ama y se preocupa por nosotros, entonces nosotros vamos a ir viendo que realmente amamos la palabra. Y fíjense que dice, les voy a leer el versículo 4 del capítulo 37 de Salmo. Salmo 37, 4 dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un problema, eso es un problema cuando nosotros no lo hacemos de corazón, porque usted y yo somos delante de Dios transparentes, no podemos fingir. Usted puede fingirle al pastor, a los hermanos, a su esposa, a sus hijos, a los compañeros de trabajo, que usted está haciendo las cosas bien, que usted se siente bien, pero delante de Dios que ve nuestro corazón,
como le dijo a un profeta, le dijo, no, yo no veo el exterior, yo veo el corazón, ¿verdad? Entonces, Dios ve nuestro corazón. Entonces, ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago? Pues lea la palabra. Sí, porque nuestro corazón ante Dios está al descubierto, pero dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero si el Señor sabe que no es conforme, porque muchas veces nosotros pedimos la fidelidad de Dios, pero Dios sabe que lo que nosotros le estamos pidiendo no va conforme su voluntad, y si no está conforme su voluntad, no nos va a conceder las peticiones dice, y concederá las peticiones de tu corazón. No puede conceder mis peticiones si no está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y es que el mismo desconocimiento hace como que tengamos un amor condicional para con Dios. Vaya, si tú me bendecís, yo voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Si tú me concedes esto, yo voy a hacer tal cosa. Si tú me das esto, yo te voy a diezmar. O sea, como que tratáramos de negociar con el Señor. Y de hecho, muchos predicadores han tenido ese problema. Pacte con Dios, pacte con Dios. Dios no va a negociar con nadie. El único negocio que tenemos para con Dios es obedecer su palabra. Si usted quiere hacer un buen negocio, obedezca su palabra. Obedezca su palabra, escúchela y póngala en práctica. Poco a poco usted le va a ir hallando el gusto y va a poder ocupar esta palabra en lo que se refiere al cumplimiento y al buscar al Señor y estar alegre y bendecido en estos momentos. Usted se va a poder deleitar. Así como recuerde, ponga en su mente ahorita, ¿verdad? Que por cierto creo que todos estamos con hambre. Ponga en su mente el platillo que más le guste, ¿verdad? Como buen salvadoreño, a mí me gustan las pupusas, pero también me gusta la carne asada, me gustan los frijolitos, me gusta esto, me gusta un filete bueno de esos, porque a mí me gustan algo gruesecitos, ¿verdad? Y entonces yo los puedo poner en mi mente, inmediatamente mi boca comienza ¿cómo se llama? A segregar saliva, y nosotros decimos, se me hace agua la boca. Pero cuando usted comienza a meterse en la palabra del Señor, poco a poco, perdón, usted va a ir encontrándole las razones y el gusto. Y el amor, amados hermanos, provoca amor. Y por eso dice la Escritura que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Eso es lo que usted va a encontrar en la palabra, el amor. Amén. El amor de Dios. Y lo bueno es que los principios bíblicos son antiguos. Y no se contradicen, pastor. No se contradicen y son antiguos. Si alguien viene con nuevas revelaciones, téngale temor, ¿verdad? Porque los hombres tienen nuevas ideas. Los hombres tienen nuevas teorías, pero las teorías van pasando, pero la palabra de Dios sigue incólume, no se cambia, no, ahí está fuerte, de pie y no cae por nada. Y la ciencia ha avanzado, pero aún la ciencia no ha podido decir que no a Dios, ¿verdad? Están enfrentadas las dos teorías, pero es más fácil creer en un Dios todopoderoso que los enlaces y los brincos que hace la ciencia. Entonces, pero eso es algo que al final Dios va, de alguna manera, va a poder, ¿cómo se llama? Unir y enlazar todo eso. Pero hoy, con tantas teorías, todos quieren que obedezcamos a Dios por temor, pastor. Y Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Y vámonos al Salmo 119, 33. Salmo 119, 33. Oiga esto, por favor, porque la primera palabra es más que importante, porque amén, nunca, oiga bien, nunca nace de la carne. Mi posición ante la palabra de Dios, mi posición ante la obediencia, nunca nace de la carne. Y si usted está escuchando esto desde la posición de la carne, esto le parecerá horrible. Pero si usted lo ve desde la posición de su espíritu, esto es, ¿cómo se llama? Vida para usted. Vida, deleite, porque es parte de los rudimentos de nuestra fe. Amén. La amén. Obediencia. El Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Fíjense que, si usted ve estos 3 versículos que nos acaba de leer la hermana Luisi, tienen 3 palabras que dice, primero, enséñame. El versículo 33 dice, enséñame.
El versículo 34 dice, dame. El versículo 35 dice, guíame. Dame entendimiento, Correcto. dice. Entonces es algo que Dios va a hacer. Pero para eso usted tiene que venir a Dios, tiene que venir a su presencia. Enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Y cuando Dios le enseñe sus estatutos, ¿qué dice que va a pasar? Y los guardaré, hasta el fin. Usted tiene problemas con obedecer la palabra de Dios, pues vaya a Dios y Él le va a enseñar. Al Espíritu Santo, porque dice que me guíe por tu... Es que yo no puedo, dice, el caminar del Señor es difícil. No es difícil. Es difícil desde la carne. Desde la carne, pero si lo hacemos por amor, es mucho más fácil. Dice, en el 35 nos dice, guíame por la senda de tus mandamientos, por la senda de todos sus estatutos. Dice, porque en ella tengo mi voluntad. Pero es una acción que nosotros debemos de tomar. Entonces, pero vea por favor, que vamos buscando que el Señor nos dé, nos enseñe, nos dé, nos guíe, que Él incline. Y si usted ve todo el Salmo, prácticamente todo este paquete de versículos dice, inclina, aparta, confirma, quita. Entonces vamos a ver que son acciones de Dios sobre nosotros. Pero cada vez que Él dice que Dios haga algo, dice, y lo guardaré hasta el fin. Por ejemplo, el versículo 33. El versículo 34 dice, dame entendimiento. Y dice, ¿qué ofrece Él? Y la guardaré. El versículo 35, guíame. Y Él dice, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, hay un propósito en la persona que está buscando la palabra del Señor. No es solo el Señor, enséñame, ayúdame a controlarme, porque yo la verdad es que... No, Señor, ayúdame, yo estoy dispuesto, ayúdame. Y entonces nos rendimos al Señor. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que el amor que primero nos ama a Dios, pero la reciprocidad de ese amor viene del mismo Dios. O sea, que nosotros le amamos a Él, no porque un día nos nació, ¿verdad? Un día amanecimos, hoy sí voy a amar a Dios. No, cuando nosotros comprobamos que ese amor es constante en nuestra vida. Y ahora vamos a leer el capítulo 10 del 2 de Corintios. Y de 4 y 5. Ahí vamos a ver por qué nos cuesta tanto luchar en la carne. Nosotros debemos de hacerlo. Quizás vamos a leer desde el 3. Y mire lo que dice ahí, por favor. Versículo 3. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice así, mire. Pues aunque andamos en la carne, oiga bien, no militamos según la carne. Este solo versículo nos enseña, dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, estamos en este cuerpo carnal, nosotros no somos del equipo de la carne, sino que somos del equipo del Espíritu. No Amén. Estoy bajo la carne, yo estoy bajo la gracia y bajo el amor de Dios. Y dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si usted está desde la carne, las armas no le sirven de nada, porque no se pueden utilizar. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, poderosas en Dios. Y Dios es espíritu. Y dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, vea por favor que cuando nosotros podemos buscar la palabra, nosotros poco a poco vamos a ir aprendiendo de su palabra, vamos a ir entendiendo su palabra. Ya vimos en el Salmo anterior que Él nos puede guiar, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede puede poner todo a nuestro favor para que nosotros podamos entender. Entonces, pero dice... Pero no, a mí me llamó, hay algo muy importante en esto que dice... en el 5, derribando argumentos, dice, porque alguna vez nosotros la sabiduría no humana, sino que la sabiduría secular, queremos todo cuestionar y traer teorías, como tú decías, las nuevas teorías, ¿verdad? Escuchamos cualquier cosa y no conocemos la palabra. Entonces, pero aquí nos está dando, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es Amén. La palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Entonces vamos nosotros primero, vamos a ir conociendo a Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y conociendo a Dios, vamos a ir amando a Dios. Pero también en la palabra vamos a ir Entendiendo. entendiendo su palabra. Y el entendimiento de su palabra no es una cuestión humana, mi hermano. Es una cuestión que compete solo a Dios. El que Él nos abre, nos ilumine, nos ayude a que podamos aprender más de esa preciosa palabra y nosotros podamos aprender más de ese Dios amoroso y todopoderoso que está con nosotros, mi hermano amado. Ok, vamos a seguir. Y entonces vimos que primero entendiendo su palabra. ¿Cómo obedecemos a Dios por amor? Número uno, entendiendo su palabra. Número dos, número uno, deleitándonos en la palabra de Dios. Y ya le explicamos que no es al principio, que es poco a poco usted va a ir hallándole el gusto a la palabra y después estos momentos van a ser de bendición para su vida. De entrada no, y si usted viene de una manera carnal, usted va a es una disciplina, es poco a poco, paso a paso. Correcto, y entonces, deleitándome y gozándome en su palabra. Número dos, entendiendo su palabra. Pero hay una actitud de un personaje de la palabra de Dios que nos es muy conveniente traerlo a cuenta en este momento. Y es en el libro de Josué. Josué, ya su último versículo, su último capítulo 24. Vamos a leer dos versículos, 14 y 15. Ya Josué en su tiempo ya al final. No, vea que no en su tiempo más fuerte, porque en su tiempo más fuerte Josué se dedicó a pelear en el favor de su pueblo, cumpliendo la voluntad de Dios. Pero cuando ya su tiempo llegó casi al final, Josué había concluido ya tenía, en su mente siempre tuvo razones suficientes para caminar, pero también Josué tenía en su mente ya al final razones suficientes, oiga bien, para morir por Dios, para entregar su vida a la obediencia de Dios. Y eso es algo bien importante, porque si usted busca a Dios solamente para que lo bendiga, amados hermanos, cuando Dios de repente, por alguna razón, para enseñarnos alguna lección, de repente Dios para la bendición, para los favores, y entramos a esos procesos difíciles, nosotros vamos a creer que Dios ya no nos ama, que Dios ya se alejó de nosotros, y Dios ha prometido estar con nosotros hasta el final. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener este pensamiento que tuvo Josué y que llegó a su vida, al final de su vida, todavía con ese pensamiento más fuerte que al principio. Tal vez su cuerpo quizás ya en los últimos tiempos ya no era tan fuerte, aunque la Biblia no dice que ya no podía caminar en nada, sino que siempre estuvo fuerte, pero no, ya cuando llenen los años de la vejez, el cuerpo mengua. Mas sin embargo, su decisión en ningún momento menguó. Vea por favor lo que dice Josué 24 y de ahí vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice, ¿lo quieres leer tú? Sí. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Una decisión categórica que le dio al pueblo. Correcto. Fíjense que a veces cuando nosotros buscamos o tenemos cierta creencia o apoyamos a cierto candidato o hemos pertenecido a un determinado partido durante mucho tiempo, cuando vienen los años de la plata, ¿verdad? No hablando del dinero, sino que cuando el cabello comienza a ponerse grises, cuando ya empezamos a poner débiles, que todavía no hemos llegado a eso, pero ahí vamos, ¿verdad? Pero empezamos a razonar lo que nosotros hicimos antes. Y usualmente la gente que apoya todo esto
todas ¿cómo se llama? Los propósitos de hombre y los sigue y apoya Las todo causas, esto, sí. causas humanas, al final dice, de nada sirvió, o quizás no lo hicimos bien, hubiera sido mejor esta y esta manera, pero Josué llegó al ocaso de su vida, y vea por favor que el capítulo 24 es el último, y ya en el versículo 29 dice muerte de Josué. Entonces, pero Josué llegó a ese momento y tajante todavía con la obediencia, y se puso delante del pueblo. Mire, el viejito se puso delante del pueblo y le dijo: ahora temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y en verdad. O sea, no había, mire, pues no nos ha ido tan bien. Y que No, o que le dijera, si gustan, pueden ir en la mañana ya al otro lugar y en la tarde viene acá. No, que le fue bien categórico y comprometió con Dios al pueblo. Amén. A que tomara una decisión. O sea, lo arrinconó, pues, ¿Puedes leerlo porque de le nuevo? dice, ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad, o sea, nada de hipocresía, sino que sincero, ¿verdad? Íntegro, lo que yo digo y lo que hago coinciden. Y en verdad, dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea que Josué se había dado cuenta que aunque estaban por la causa de Jehová, y cuando llegaban a su casa, cuando llegaban a sus tiendas de campaña, tenían sus dioses allí mismo, el mismo pueblo de Israel. Y se da hoy en día, pastor, porque muchas veces evangelizando, la gente dice, voy a ir, pero yo no quiero dañar a mis padres siguiendo la tradición. Entonces, y eso no es agradable a Dios. Amén. Entonces al final, y fíjense que, por ejemplo, muchos líderes pues estamos, ay, vean qué dicen, hermanos, que hacemos esto o no. Cuando está poniendo en juego lo que son principios bíblicos. Amados, nunca la iglesia tiene en consideración los principios. O sea, nunca la iglesia decide si se cumplen o no se cumplen los principios bíblicos. Los principios bíblicos están y no se cambian y nunca van a cambiar. Si alguien viene con nuevos principios que no son de la Biblia, por favor no le haga caso. Algún día nosotros traemos nuevos principios que son extra bíblicos, ya nos salimos del cauce, pero mientras nosotros sigamos, vea cómo dice, ahora pues dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. O sea, algunos se habían traído sus dioses y otros, para agravar la cosa, habían agarrado dioses de la nueva tierra en la que estaban. A los pueblos que estaban combatiendo habían admirado sus dioses y los habían tomado para sí. Todo esto en presencia de Jehová. Pero Josué delante de ellos les dijo algo, y de testigo estaba Dios allí. Dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En español es más correcto decir mi casa y yo, ¿verdad? Pero él estaba siendo tajante. Primero no se escribió en español esto, pero él estaba siendo tajante, que donde él caminara iba a caminar su casa. Entonces él puso enfrente que él tomaba la decisión, la responsabilidad de criar su casa en el camino del Señor. Entonces, si un hombre tan poderoso como Josué, un hombre de hechos tremendos, que un día siguiendo a sus enemigos y sin decirle al Señor, Señor, que se detenga la luna y el sol, él siguiendo a sus enemigos, que llevaba ya la orden de Dios para alcanzarlos y darles muerte, él, como llevaba la orden del ser máximo del universo, él le gritó al sol, tú luna detente, tú sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón, y se detuvo para poder tener la luz suficiente para alcanzar a sus enemigos. Ahí no se puso a orar, Señor, ayúdame. No, él iba bajo el propósito de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, y todo en el nombre de Dios. Entonces tuvo él la autoridad, sintió la autoridad para ordenarle a los elementos, para ordenarle a los astros que se detuvieran y que el día fuera más largo para él. Amados hermanos, mire, obedecer ¿cómo se llama? La palabra de Dios es una decisión,
y requiere, si usted quiere deleitarse, un compromiso. Un compromiso, pastor. Y cada uno de nosotros como líderes de nuestro hogar, como tutores, como padres, como responsables de una familia o como en cualquiera de las posiciones que cada uno tengamos en nuestro hogar o en nuestro núcleo familiar, tenemos la responsabilidad, como lo dice la palabra de Dios, establecer. Escogeos hoy, dice la palabra, ¿a quién sirváis? Si a los dioses de nuestros padres, a las tradiciones, a lo que ellos hacían antes o a lo que estamos creyendo. No, pero pone él, mire, y para tomarlo así, o los dioses de tus padres o tus nuevos dioses, O tus, ¿verdad? Lo que aprendiste de tus papás o lo que tú has aprendido personalmente. Personalmente, como dicen, a los jóvenes, los niños, más que todos los teenagers nos dicen, es que son de otra generación, ¿verdad? No entienden. No entienden. Y es que mire, amado, pero nosotros estamos obligados a hacerles saber la palabra, porque con el conocimiento de la palabra, ya el obedecer a Dios es por amor, no por obligación ni por temor. Amén, amén. Entonces, la palabra no cambia. Y cuando algún muchacho me dice, pero es que los tiempos han cambiado. Amados, la tecnología es nueva, es diferente. Pero el compromiso con Dios, pastor. La tecnología puede cambiar. Pero en la historia del hombre, el hombre primero utilizó una herramienta sencilla y fue poco a poco llevando, llamemos así, técnicas nuevas. Pero Dios era el mismo. Y Dios siempre ha sido el mismo. Y la Biblia y los principios bíblicos nunca han cambiado y nunca van a cambiar. Las generaciones van a cambiar su manera de pensar. Estos están cambiando, nosotros cambiamos, la generación, ¿cómo se llama? Los millennials van a cambiar, la Z y los que vienen van a ir cambiando. Pero los principios bíblicos van a ser los mismos. Y Dios no va a cambiar. Y por eso, amados hermanos, es que podemos amar la palabra de Dios si nosotros tomamos la decisión, tomamos el compromiso de unirnos a ella, de escucharla, de leerla y de ponerla en práctica. Amén. Ahora caminemos al siguiente punto, porque hemos visto, mis amados hermanos, hemos visto cómo nosotros podemos obedecer por amor, y vimos deleitándome y gozándome en la palabra. Vimos que eso no es al principio, pero tarde o temprano va a suceder si nosotros seguimos. Vimos también entendiendo la palabra, ¿verdad? Y nos damos cuenta cuando leímos los dos versículos, el versículo de Salmos y 2 de Corintios, que el entendimiento de la palabra no surge de nosotros, sino que lo da Dios. Pero cuando usted lo busca, lo desea y tiene ustedes propositivo respecto a aprender. Número 3, el amor de la palabra viene junto, amados hermanos, con el compromiso suyo, con la decisión suya de recibir esa palabra. Allí usted y de no seguir las tradiciones, pastor. Y es que cuando llegamos al conocimiento usualmente, de la palabra, amados hermanos, usted para recibir algo, usted tiene que soltar otra cosa. Y si usted quiere recibir al Señor, si usted quiere amar al Señor, normalmente usted va a tener que dejar, siempre usted va a tener que dejar otras cosas. Y en esto, pastor, nuestro pastor nos dice, Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Entonces, lo que nosotros ahora consideramos como muy bueno, ¿verdad? Probablemente no lo sea tanto. Porque no nos hemos deleitado. Correcto, o sea, es bueno en relación a lo que usted conoce, pero usted no entiende, usted no sabe lo que Dios tiene para usted. La Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que nuestro entendimiento, nuestro pensamiento no son los pensamientos de Dios. Como está separado el cielo de la tierra, así están separados mis pensamientos. Entonces, lo que yo puedo valorar como grande, puedo asignarle un valor grande o llamarlo valiosísimo, puede ser que con lo que Dios me quiera dar, yo ya no voy a ver tan valioso esto. Amén. Porque siempre Dios tiene lo mejor. Entonces vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer del 4 y 5, lo voy a leer. Dice, 1 de Juan capítulo 2, versículos 4 en adelante, dice,
El que dice, yo le conozco, oiga esto, que esto es esencial. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y vean lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en él, oiga esto, debe andar como él anduvo. Él anduvo. Amén. Miren, nosotros no andamos por obras. Nosotros somos salvos por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie te gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero prácticamente la Biblia dice, ok, yo te salvo por fe. Tú crees y yo te salvo. Tú crees en mí, yo te salvo, perdono tus pecados. Pero para que tú puedas entender que esto se ha dado, tiene que haber un cambio en tu vida. O sea, el cambio testifica lo primero. El cambio testifica mi salvación. Yo no soy salvo por portarme bien, pero el portarme bien testifica que ya fui salvo. Parece un trabalenguas, pero no es así. Parece semántica, pero no es solo semántica. No solo son palabras. O sea, las obras no me dan salvación, no. Pero las obras confirman lo que yo soy. Entonces, usted tiene que darse cuenta que una persona que ama a Dios guarda su palabra. Y si usted ve, lo hemos llevado en escalas, ¿verdad? Lo hemos llevado en escalas en deleitarse, en entender, en comprometerse y en guardar su palabra. Cuando usted camina este sendero, mi querido hermano, usted va a amar la palabra, usted va a abrazar la palabra. Y eso ha sido desde el principio de nuestra fe. Está en el Antiguo Testamento y lo que tú acabas de leer está en el Nuevo Testamento. Pero también Dios nos manda a guardar su palabra, y no sé si lees tú. Deuteronomio. Sí, Deuteronomio 10, capítulo 10, 12. Mire, si usted dice, yo no sé lo que Dios quiere que yo haga. Por si tiene, sí. Si se tiene duda de cuál es la voluntad de Dios, y donde va a leer el pastor Israel, ponga cada uno su nombre para que pueda que Dios nos dé. No el pastor Israel, sino que ahí donde dice, porque este pastor se llama Mario Abelardo Chávez. Oiga, donde Israel, él va a mencionar. Usted puede poner su nombre. Dice, amén. Versículo 12, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 en adelante dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ese tema es el respeto. Que andes en todos sus caminos, oiga, en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y además que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es una pregunta, porque no solo para que tengas prosperidad, sino que para que tengas vida. Para que tú puedas comprobar la grandeza de Dios en nosotros. Entonces, amados, guardando su palabra, al principio nosotros entendemos, no es fácil. Nosotros estuvimos en su posición, un día estuvimos nuevos, ¿verdad? Nuevitos. Y viera qué difícil, porque por lo menos usted, si es parte de nuestra iglesia o no, pero usted ha tenido personas que se han preocupado por usted. Ha tenido personas que quizás lo han ido a traer, que le han llamado, personas que lo han discipulado, personas que de alguna manera han sido influencia positiva en su vida. Nosotros, y hablo como familia, no tuvimos, mire, recibí al Señor con mi papá, ¿verdad? Pero de ahí para allá, no hubo alguien que nos hablara, que nos dijera, que nos recordara. Comprábamos libros de discipulado, para nosotros nos discipulábamos en familia, y luego para aprender, antes no estaba YouTube, entonces nosotros para aprendernos las alabanzas, las digitábamos, las escuchábamos, las andábamos buscando, y luego hicimos nuestro propio himnario familiar. Y por cierto, hace poco lo estuvimos viendo con los niños, y nos fuimos aprendiendo alabanza por alabanza. Luego tomamos el himnario de nuestra iglesia, y de la misma manera fuimos tomando alabanza por alabanza. Así aprendimos, y el Señor fue misericordioso con nosotros, porque fue el Espíritu Santo que nos fue guiando, como lo vimos anteriormente. Como lo decía el versículo en su palabra, que nos lleva al entendimiento, que Él nos fue guiando poco a poco hasta llegar al entendimiento y ahora podernos gozar.
en el Señor. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, realmente cuando vemos cómo hablábamos con algunos hermanos y cómo algunos hermanos se presentaban a la iglesia, sí, sí, aquí estoy, ¿verdad? No sé si voy a venir tal día, no tal cosa. Yo hablo con mi testimonio, ¿verdad? Hablando de mi pasado como nuevo creyente. Híjole, si a mí me hubieran hablado, si me hubieran dejado a la deriva, perdón, si alguien me hubiese ayudado, creo que hubiera caminado más, pero ya hubiera querido yo que alguien me ministrara, me buscara, me hablara, me ayudara a dar mis primeros pasos en el Señor. Pero yo creo que y ahora cuando veo a los hermanos que van como que aprovechan que estoy de oferta, vengo a la casa de Dios, Dios mío, no he entendido nada. No saben que cuando venimos a la casa de Dios, que cuando tomamos el tiempo para estar y escuchar esto, somos nosotros los bendecidos. Amén. Es nuestra alma lo que se bendice. Pero por eso es que ese es el estado de la iglesia, ¿verdad? Ese es el estado de la iglesia y por eso es que queremos luces, queremos esto, queremos lo otro, que parecernos un poquito más al mundo para que la carnalidad venga al mundo. Entonces estamos produciendo cristianos carnales y no cristianos espirituales. Lo que yo quería decir es que no, como nuevos creyentes algunas veces no conocemos la palabra de Dios y no sabemos cuáles son los caminos que Él tiene designado para nosotros. Si no hubiese sido de esa forma, pues quizás nosotros no hubiésemos buscado un lugar donde aprender y no nos hubiese llevado al colegio de teología para conocer más de la palabra de Dios. Pero como el Señor tiene sus propósitos, amén, pues amén. aquí Señor, estamos para ministrar. Yo no me quejo, yo estoy contento de que Dios, feliz porque el Espíritu Santo nos haya encaminado para no desviarnos. Amén. ¿Verdad? Porque eso también nos permitió a poder compartir en familia. Amén, amén. Ok, entonces caminemos. Y yo quiero hablarles ahorita, así rapidito, en lo que el tiempo, porque solo tenemos unos minutos más, beneficios de obedecer, ¿verdad? Lo que hemos hablado anteriormente debería ser suficiente, mis amados hermanos, porque estamos hablando de obedecer por amor. ¿Cómo obedecer con amor? Situaciones que se van a crear dentro de usted por buscar a Dios y que Dios va a hacer, ¿verdad? Y dice y leímos también que Dios se iba a manifestar. Eso, amado hermano, nos manifestaremos a Él cuando guardamos su palabra. Eso no es otra cosa que bendición. Pero sin embargo, Dios nos tiene beneficios. Amén. Y para eso vamos a buscar Juan, capítulo 14, versículo 23. 14, 23. Dice así la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Lo quieres leer? Sí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. O sea, no solo se trata de repetir una oracioncita y ya estuvo, ¿verdad? Ya la hice. No. Mire, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Entonces, amados, cuando nosotros obedecemos, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros, tenemos su bendición. Y ya somos una familia, pastor. Muchas veces decimos, y en esta época, qué lamentable cuántos suicidios, la verdad que son suicidios, porque las personas se sienten solas, porque están acostumbrados a la vanagloria de hombre, o a que les aplaudan, o a estar siempre con más personas, ¿verdad? Y yo sé que es parte de la convivencia y es parte del ser el vivir en convivencia. Pero también nosotros como hijos de Dios no podemos sentirnos solos, porque nos dice aquí que en este versículo nos está diciendo que Él me ama primero. Y si mi palabra guardara, mi Padre le amará. Y vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él. En nosotros mora el Espíritu Santo. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya somos una familia. El obedecer nos beneficia porque nosotros nos familiarizamos más con Dios. Ya no tenemos por qué sentirnos solos.
Y, Imagínate, solo para que tengamos una idea, el estado de nuestra sociedad. Y yo no estoy criticando a las autoridades, porque las autoridades no solo ven al pueblo cristiano, sino que tienen que ver a todo, ¿verdad? Entonces, desde el principio se declaró como necesario las ventas de licor, sí, los lugares donde venden marihuana. Claro, hay gente que lo tiene por ¿cómo se llama? Como medicina, no sé, ¿verdad? Entonces, pero las iglesias siguen cerradas. Entonces vemos que hay gente que está tan estresada que no tiene otra cosa que para bajar su estrés que beber, sin darse cuenta que eso provoca más. Y el otro, bajar la ansiedad a través de drogas. Cuando la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. amén. Ese es el estado de la sociedad. Entonces, cuando Desfallecido, pastor, porque correcto, dice, dar la sidra al desfallecido, al de bajo ánimo. que de su Entonces, miseria no no se acuerde dice el más. Proverbio 31. Así es. Entonces, vea por favor que esas son las consideraciones que tienen que hacer las autoridades, porque la gente está emocionalmente tan afectada que cada quien busca lo que le es beneficioso para que de alguna manera poder pasar esta crisis. Cuando el Señor también dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero para los que decimos, ay, mis hijos no se acuerdan de mí, ay, mi tía, mi primo, mi mamá, mi papá, el Señor nos está diciendo en este versículo que nosotros estamos familiarizándonos con Dios, que ya no estamos solos, que Dios está con nosotros y dice, y haremos morada con Él. Amén, Dice amén. que esa es nuestra Entonces, promesa. primer beneficio de amar la palabra o obedecer por amor es nos familiarizamos con Dios. Dice que Él va a venir junto con el Padre y el Espíritu Santo y van a hacer morada con nosotros. Ahora, en primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 17, por favor, vamos a leer otra porción que es sumamente importante y vea por favor que nos va a ayudar a la seguridad. Primera de Juan, capítulo 2. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice de esta manera, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La permanencia del que ama a Dios, del que busca a Dios. Del que busca a Dios. Dice, parece que estamos teniendo problemas con el audio, me dice que no se escucha muy bien. Por aquí tenemos algo. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mis queridos hermanos, es buscando a Dios, amando a Dios. Es buscando su palabra que nosotros vamos no solamente a familiarizarnos, sino que a tener esa seguridad en Dios. En Cristo. Entonces, amados hermanos, yo quiero invitarlos ahora, en esta tarde, que podamos hacer el tiempo para enriquecernos en el Señor. Hacer el tiempo para buscar de su presencia, hacer el tiempo y no aburrirnos. Claro, la carne, le digo, la carne no quiere, la carne no desea. La carne lo que quiere es satisfacer sus deseos, pero comience usted a alimentar su espíritu y yo sé que su perspectiva de Dios va a cambiar. Su perspectiva de Dios va a cambiar y usted va a amar la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, tienes ahí... Porque otro beneficio, tenemos dos beneficios más que vamos a hacerlo rapidito porque ya nos pasamos del tiempo. Apocalipsis 22, 14, léalo por favor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Entonces, dense cuenta que lo que Dios tiene para nosotros es increíble. ¿Verdad? Es increíble, pero tenemos nosotros que tener una actitud propositiva hacia ello. Y por último, amados hermanos, en Juan capítulo 15. Nos da derecho al árbol de vida, pastor. Amén, sí, nos da derecho al árbol, pero es que el árbol de vida lo tenemos por fe. Amén, amén.
Juan Pero sí es capítulo una- 15, Juan capítulo 15, por favor vea versículos 7 y 9, del 7 al 9 y con ese terminamos. 15 del 7 al 9 dice de esta manera: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos ahora que podamos meditar un poquito en cómo nosotros obedecemos a Dios, si es que le obedecemos. Porque cuando nosotros vamos a su presencia, Él nos garantiza que si nosotros obedecemos y le amamos y obedecemos por amor, mire lo que dice: como el Padre, en esto es glorificado el Padre, en que llevé mucho fruto. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y nos manda permanecer en mi amor. En mi amor. Y termina Amén. diciendo el versículo, y voy a tomar el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Amados hermanos, la Biblia es el mapa de nuestra vida. Y en la medida que usted conozca su Biblia, la palabra de Dios, usted conocerá a ese Dios tan fabuloso que nos ha acogido como sus hijos. Pero no es peleando con Dios, no es rechazando su palabra y Dios, hijos, no te retires, hijos. No olvídese, Dios no lo va a andar siguiendo. Dios quiere bendecirle, pero quiere que usted se acerque a Él por amor. Hay tanto beneficio en la palabra de Dios. Mire, nosotros hemos tenido que quitar un montón de cosas, un montón de textos y un montón de beneficios y principios para no traerlos todos, porque el tiempo, no podemos estar más del tiempo que nosotros debemos de estar acá. Entonces, amados, es tiempo que nosotros lleguemos a meditar, porque cuando Dios vea en nuestro corazón que nosotros amamos y amamos obedecerle, podemos tomar el versículo 7 que leímos: si permanecéis en mí y mis palabras, estamos hablando en Juan 15, 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. ¿Está buscando una manera cómo ser más bendecido? Pues busque a Dios y obedézcale. Y hágalo con gusto, hágalo con gozo. Y le aseguro que Dios no va a detener la bendición de su vida. Y aunque vengan momentos difíciles, usted sabrá que Dios está con usted. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos luego a traer a cuenta las peticiones que tenemos, ¿verdad? Tenemos dos peticiones muy especiales de la misma familia. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos tu bendición y nos ponemos en tus manos, Dios. Hay cosas que realmente a nuestra carne no le gustan, pero nuestro espíritu sabe que es lo mejor. Ayúdanos, Dios, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a caminar. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, como dice Pablo en 2 Corintios, llevar cautivo el entendimiento a tu obediencia, Señor. Enséñanos, Padre. Nos ponemos en tus manos y descansamos en ti. Te amamos con todo el corazón. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre, a que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. En este momento, Señor, queremos traer frente a ti, Señor. Queremos interceder, Padre, primero por Sofi, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que sanes su pierna, quites todo dolor, Señor, y que ella pueda ser siempre la misma niña alegre, sin dolor, sin problemas, Señor. Pon paz en su familia, Señor, porque tú estás con ellos siempre, 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 Señor. Sana su cuerpo. Oramos también, Señor, por Noé Asensio, Señor. Ten misericordia de su vida, Padre, tú lo conoces bien. Tú sabes quién es, Señor. Tú en este momento está delante de ti.
y está, Señor, infectado, es positivo con el COVID-19. Ten misericordia, Padre, de su vida, sana su cuerpo, sana su vida, provee de lo necesario, Señor, pero darles la sabiduría a ellos y a su familia para que puedan resguardarse, Señor, y puedan no contagiarse más miembros de la familia, Señor, porque esto es sumamente contagioso. Pero te tenemos a ti, Dios bueno, Dios fiel, Dios poderoso, para que les guarde, Señor. Gracias, Padre. Oro por cada uno de los hermanos, Señor, que estuvieron conectados, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Prospera sus vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu sea su mejor guianza. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. En ti descansamos. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero terminar esto sin darle la oportunidad a alguien que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si es el caso de usted no ha recibido a Cristo, le invitamos que lo haga. Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Y amén. Bienvenido